Muy buenas noches a todos y todas presentes. Antes de dar inicio, me complace compartir con ustedes algunas indicaciones importantes para el desarrollo de este webinar. El evento está siendo grabado con fines académicos. También les solicitamos mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia. Si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat. Además, ya está disponible el formato de asistencia, el cual pueden ir llenando. También al finalizar compartiremos una encuesta de satisfacción, por lo que agradecemos su atención y permanencia hasta el cierre del evento. Reciban un cordial saludo por parte del equipo organizador. Mi nombre es Nancy Dorigo-Manjay Jorge, estudiante de la carrera de Administración en Hotelería y Turismo, y tendré el honor de acompañarlos como presentadora en esta jornada. Es un gusto darles la más cálida bienvenida en este espacio académico titulado, ¿no?, de carencia de ética periodística en el desarrollo de una noticia. Es un webinar que busca reflexionar sobre el papel fundamental del periodismo en nuestra sociedad, especialmente en un contexto donde la ética profesional enfrenta constantemente desafíos. Para comenzar con entusiasmo, les doy la palabra a mi compañero Vargas Beja Roger Osvaldo, quien estará a cargo de la motivación inicial. Muchas gracias, compañera Nancy. Bueno, como hemos podido apreciar el inicio de este webinar, que tiene la finalidad de dar una información adicional que quizás pueden ignorar algunos estudiantes, personas o los que están presentes, ¿no?, con el título que es Carencia de ética periodística en el desarrollo de la noticia. Por lo tanto, cabe mencionar acá hay dos conceptos, lo que viene a ser la ética y la ética periodística. En este caso, quiero empezar recordando, ¿no?, de esta definición. En el primer punto, conocerse a uno mismo y actuar de manera recta, moral, a través del razonamiento. Bueno, esa idea nos invita a motivarnos y a ver las consecuencias de lo que hacemos en sí. Y por el otro lado, que es en el ámbito periodístico, como menciona el periodista Beltrán, la ética es la manera moral de ser y de hacer del periodista. Bueno, basado esto en los valores como la verdad, la equidad y la responsabilidad social, ¿no?, que se puede mencionar. Quiero hacer un ejemplo de la situación que en base también estamos haciendo este trabajo de ética periodística. Este es un caso que ha pasado en el año 2019 en el canal de ATV Noticias con la periodista Milagros Leiva, que es una periodista muy conocida hasta el día de hoy, en el cual en ese momento, en esa situación, ella difundió una carta en su programa que supuestamente estaba vinculado en ese entonces con el presidente Martín Vizcarra, junto con la congresista Yesenia Ponce, en el cual se mencionaba que había presuntos actos irregulares en obras que habían realizado. Bueno, la periodista Milagros Leiva confirmó esto enérgicamente, que había sucedido. Sin embargo, este documento resultó haber sido falso y la periodista, por lo tanto, no había verificado lo suficiente o de manera inadecuada se presentó, y esto dio como consecuencia un gran error que ella cometió, porque esta noticia se difundió de manera masiva por los medios de televisión en este caso. Bueno, por parte de la periodista, cuando se enteró que esta carta era falsa, pidió disculpas en el programa de televisión. Sin embargo, su trayectoria periodística se puso en tela de juicio mediante esta situación que había pasado. Entonces, ¿esto qué nos hace entender? Que en este caso, un medio de comunicación es muy importante de la manera en el cual un líder de opinión quiere ofrecer o brindar una noticia, en el cual, si no ha cumplido ciertos requisitos que son muy valiosos e importantes, como la verificación de una noticia, pasar por filtros, y si no ha hecho o realizado ese acto, daría como resultado que cayera en lo monótono o en lo falso, a lo que se llama las fake news. Por lo tanto, malograría y caería en su integridad. Bueno, en esta situación, ante este punto que le había mencionado, voy a mencionar en este caso al profesor también, que es Julio Chávez Garrido, que es licenciado en Administración con maestría y doctorado en Educación, más de 20 años de experiencia en docencia universitaria, en liderazgo de equipos, capacitación y gestión organizacional, desarrollo de modelos formativos, asesoría empresarial a MIPES,
conferencista e investigador internacional con enfoques en mejora continua y el desarrollo de talento. Muy buenas noches, Magíster Julio Chávez Garrido. Buenas noches, Roger. Muchas gracias por la invitación a este webinar tan interesante realmente, puesto que hoy en día la masividad de información nos lleva a veces a distorsionar ideas, nos lleva a creer quizá en situaciones que no son ciertas y deformar un poco la concepción social de lo que realmente está pasando, ¿no? Y bueno, estoy acá para poder dar mi aporte de acuerdo a la dinámica de este webinar, ¿no? Sí, Magíster. En este caso vamos a explorar y hablar un poco más de este tema de la carencia de ética, ¿no? Al mencionar una noticia. Como le había mencionado, este tema que es importante sobre la ética que tiene que aplicar, en este caso, un periodista y en sí también una persona de a pie, en este caso, ¿no? Cómo puede aplicar su ética propia lleno en valores, que se podría decir, ¿no? Y uno de estos puntos también es que es la inmediatez y la verificación de las redes que se aceleran desinformación actualmente, el impacto también que puede ocasionar en este caso la opinión pública o la responsabilidad que también tiene uno el día de hoy. ¿Qué podría mencionar respecto a eso, Magíster? Claro que sí, es justo con lo que empecé cuando di el saludo y la bienvenida a este webinar. Definitivamente hay ahora una masividad de información por muchas razones, ¿no? En algunos casos, por ganarse un espacio público, en otros casos, por favorecer con información errónea o malversada a ciertas personas. Y un punto muy importante en esto es con la inmediatez. Yo, además de inmediatez, mencionaría lo que sería la improvisación. La improvisación y sobre todo el figuretismo, ¿no? Hay muchas personas actualmente que buscan de alguna manera crearse una imagen, crearse un espacio, ¿cierto? A través de las redes sociales que ahora son una vitrina para cualquier persona, y digo cualquier persona porque a veces son personas que no están profesionalmente preparadas para poder informar, debatir o comunicar ciertas acciones, ¿no? Improvisación por un aspecto muy importante en lo que se basa la solidez de un profesional y sobre todo de un periodista, que es la investigación. En este caso vamos a hablar de la ética, pero esta ética periodística se relaciona mucho con el periodismo de investigación. ¿Cuándo yo voy a actuar con ética periodística? ¿Cuándo voy a asumir una responsabilidad sobre esa información que yo voy a ofrecer? Cuando esta información, como bien lo dice ahí, se base en la verificación de datos, en la verificación de sucesos, en la verificación de contextos. Yo puedo generar debates, puedo generar polémica a través de cierta información, pero lo que no puedo hacer es orientar negativamente la información simple y llanamente por quererme ganar un espacio, por querer resaltar entre otras personas, ¿no? Estamos hablando directamente de tantos influencers, como le llaman ahora, ¿no? Que muchas veces lo que hacen estos influencers es desorientar en vez de orientar, ¿no? Ustedes saben, como comunicadores, como profesionales, es hasta a veces penoso ver cómo las personas se llenan de todo tipo de información y de repente contrarias unas entre las otras, pero se cree todo, se cree todo. Y hay un tema que también viene por un aspecto social. O sea, nos hemos convertido en una sociedad que compra cualquier cosa, partiendo de que se vende lo que se compra. Yo vendo lo que el cliente quiere. Yo informo lo que la audiencia quiere escuchar.
Y en este momento, ¿qué es lo que prevalece? Prevalece el chisme, prevalece la comidilla, prevalece el conflicto, la pelea, ¿no? Eh, y eso son elementos que de repente los malos periodistas, los malos comunicadores, los toman y los aprovechan en su beneficio. Por eso, como profesionales, es importante basarnos primero en una ética personal. Yo no puedo ofrecer lo que no tengo. Tengo que partir de un comportamiento personal, de una identificación de valores propios, personales, que los voy a vivenciar y evidenciar a través de mi práctica profesional. Es por eso, actuar con ética periodística implica, en primer lugar, tener ética como persona, como ser humano, ¿no? Ok, profesor, es muy interesante lo que acaba de mencionar, ¿no? Continuando, uno de los problemas centrales también es como las fake news que actualmente, en el día de hoy, está abarcando y acaparando masivamente, en este caso, el país, ¿no? Y lo que se puede mencionar es que son como estas características de noticias difundidas sin corroboración, los errores también que dañan la reputación, en este caso, del autor que puede emitir esta noticia, y la manipulación también que hay por muchas personas como terceras personas, y la desinformación como fenómeno global, que esto ya puede abarcar a mayores, muy aparte de que sea local, internacionalmente, ¿no? ¿Qué podría mencionar respecto a esto, ¿no, profesor, de la fake news, cómo está abarcando por parte de internacionalmente, que puede llegar a nuestro país o puede ser de manera local para el mundo? Sí, bueno, definitivamente la tecnología es un medio que de alguna manera favorece el desarrollo y la evolución social, pero cuando es bien llevada, cuando es bien orientada, cuando es bien intencionada. Yo recuerdo hace muchos años, yo ahora tengo 51 años, cuando era pequeño, o, o los periodistas o las personas que querían tener un espacio para poder comunicar sus ideas, sus puntos de vista, tenían dos medios básicos, hasta tres, ¿no? Que era la televisión, la radio y los periódicos, ¿no? Además de revistas especializadas, cuando quería tocar de repente temas ya propios de alguna disciplina, de algún tema específico. Y poder tener un espacio en la televisión no era nada fácil, era costoso, un poquito menos en la radio, y sin dejar de lado los periódicos, ¿no? La prensa periodística, que también tenía un costo. Es decir, no era tan fácil como ahora poder mostrarse y poder comunicar o comunicarse con respecto a mis formas de pensar, con respecto a mis opiniones sobre lo que pasa a mi alrededor en los diferentes tipos de contextos, ¿no? Eh, y de repente inclusive, ¿no? Estos medios limitados de comunicación no solamente eran limitados en cantidad, sino también en cobertura. O sea, yo para poder mostrarme a nivel internacional, bueno, tendría que irme a una cadena de visión internacional, a un Televisa, a un TV Azteca o a una televisora de repente española, ¿no? En donde podía verme. En cambio, ahora es tan fácil a la irresponsabilidad en la comunicación. Y eso lo vemos todos en el día a día. O sea, eh, no digo que todo sea así, pero identificamos desde de repente información valiosa, ¿no? Por ejemplo, las páginas en Twitter, en X, lo que ahora es X, en TikTok, en Instagram, que pueden ser de medios, medios más conocidos, medios masivos, medios serios, ¿no? Hasta eh, a nivel personal, ¿cierto? Yo puedo generar noticias y a veces sin ninguna limitación. Sabemos de que las limitaciones que muchas veces tienen las redes están
orientadas más que todo a las palabras, a las groserías o aspectos de repente sexuales, o que pueden parecer de un tono muy alto o muy fuerte o hasta muy ofensivo, ¿no? Pero a nivel de contextualización de la información, hay mucha libertad. La libertad de expresión es importante, pero mientras no dañe a las personas, mientras no dañe a la sociedad. Y ahora vemos de que sí, de que en muchas ocasiones lo que se busca es dañar. O sea, en muchos casos, los medios masivos de comunicación se han vuelto en un ring de pelea. En un ring donde yo tengo la oportunidad y el espacio para poder hablar mal de alguien, para poder ofender a alguien, para poder no dar mi punto de vista sobre una situación o una persona, sino hasta muchas veces, como bien lo menciona acá, dañar a esas personas, dañar esas instituciones. No todo es así, también identificamos ciertas personas que buscan dar información veraz, información productiva, información real, ¿no? Pero en términos generales, eh, yo no hablaría de desinformación, hablaría de información trastocada, hablaría de información equivocada, hablaría de información dañina, porque estamos informados de todo, desde actualidad nacional e internacional, estamos informados, mucho más informados, y eso es bueno, sobre aspectos de la salud, cuidados del medio ambiente, y desde el punto de vista de la salud, hablo de la salud física, de la salud mental. O sea, antes si yo quería ir a un nutricionista, tenía que pues, sacar cita con una persona que había seguido la carrera de nutrición y tenía un costo. Ahora yo puedo ver a diferentes nutricionistas que me pueden dar el consejo que necesito, o varios, ¿no? Nutricionistas, recoger de cada uno, y cada uno me va a dar una opción para poder mejorar, ¿no? Mi estado de salud. Pero de la misma forma, también en gran cantidad existen personas, eh, porque no solamente es el periodismo, o sea, lamentablemente ahora cualquiera es periodista, y para cualquier cosa. Yo concibo al periodista como aquella persona capacitada y preparada que puede establecer una conversación y una investigación y una recopilación de datos, información de otra persona o de un contexto determinado, pero de manera profesional. Ahora cualquier persona que se consiga un micro y entra y graba un video en cualquiera de las redes, hace el rol equivocado de pseudoperiodista, que eso finalmente daña a la profesión también, ¿no? Es por eso que yo creo que lo que va a marcar, tiene que marcar la diferencia, justamente es esto, ¿no? El periodista real, el periodista profesional, el periodista preparado, debe de eliminar totalmente de su banco de memoria, de su centro de procesamiento, los fake news. Puede ser que le dé más vitrina, ¿no? Puede ser que le dé más likes, puede ser que sea más famoso, entre comillas, pero también en la misma dimensión va a hacer más daño a la sociedad, como lo hacen muchos falsos periodistas, ¿no? Un gran Exactamente, error. Y Magíster. yo doy la cara. En Yo no lo este voy caso, como lo que llaman el un gran pseudoperiodismo, error. ¿no? Que ahora se ha masificado. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera Nayeli Quillo para que continúe con el webinar. Muchas gracias, compañero. Buenas noches, profesor, y bueno, es un honor tenerlo aquí presente en este webinar, profesor Julio Chávez. Bueno, en este caso vamos a hablar del estudio de la periodista Milagros Leiva, que sacó una aclaración sobre la supuesta carta de Yesenia Ponce, ¿no?
Bueno, en este caso tuvo consecuencias sociales y mediáticas, ya que era una información que no era la correcta. Entonces, eso hizo que perjudicara lo que es la información que había brindado a través de televisión. Como Mi equipo este, de producción, no es la como culpa este de ella, ejemplo ni que mi se ha culpa. puesto en este webinar Señora del caso de congresista, Milagros Leiva, yo también soy hubo cara de este tantos casos en noticiero específico y con lo la misma situación de carencia de ética que no supieron cómo corroborar una noticia o no filtraron. Hasta en la actualidad también puede ser la prensa escrita también que pasa situaciones así actualmente. Entonces, en base a eso es lo que también este trabajo se está haciendo, ¿no? Y tratar de tener como una especie de reflexión para los futuros comunicadores que están teniendo y tenerlo en cuenta, ¿no? En esta situación. ¿Qué podría mencionar, profesor, respecto a este caso de Milagros Leiva? No sé si usted habrá escuchado o quizás haya escuchado otro caso muy parecido. En realidad es frecuente, ¿no? Es frecuente escuchar de repente periodistas. Ahora, acá estamos hablando de varias situaciones, ¿no? De repente lo más resaltante es la persona que da la cara, la persona que es vamos a decir, la representante visual, la representante audiovisual de un contexto informativo. En este caso es la periodista. Pero no nos olvidemos de que estos periodistas que hacen el rol de comunicadores directos, los que dan la cara, ellos tienen todo un equipo detrás. Hay una producción, hay una preproducción, hay investigadores, que son los que le dan la noticia, ¿no? Sí, es responsabilidad de esta periodista porque da la cara, porque es su imagen, porque es la que brinda la noticia en corroborar, en preguntar, en cerciorarse de que todo lo que va a decir frente a una cámara no hablo de 1,000 personas, de millones de personas, porque estos programas, pues ya como lo mencioné hace un momento, no solamente son transmitidos a nivel nacional, sino que a través de diferentes medios se difunden a nivel mundial. Entonces, saber que es mi imagen también como periodista la que tengo que cuidar. No solamente es mi boca, no solamente es lo que digo, es mi prestigio, es mi imagen como periodista. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque sí, o sea, es lamentable que eso es lo que más vende. Yéndonos un poco a la otra cara del periodismo, periodismo o pseudoperiodismo, si vamos a llamarle con justa razón, estos talk shows, como se le llamó inicialmente, o programas de espectáculos. Es lamentable, ¿verdad? Desde mi punto de vista, y es debatible, finalmente, es mi opinión frente a estas situaciones, lo que venden. O sea, desde mi punto de vista, es un daño social terrible. Venden chismes, venden peleas, venden conflictos. E indirectamente, esto influye en la mente y en el comportamiento del consumidor, de la audiencia. O sea, la violencia que hay en nuestro país no solamente es a raíz de la pobreza, no solamente es a raíz de las diferencias sociales, no solamente es por la corrupción y la molestia que hay frente a estos problemas, ¿no? No solamente es frente a tantos problemas sociales que nos afectan y nos causa molestia, fastidio y demás, sino también en cómo van vendiéndonos, porque influye, ideas tan malas. O sea, yo de verdad que ya no veo televisión nacional, salvo uno que otro programa, porque, disculpe la expresión, se vende pura cochinada, ¿no? Lo que buscan, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero hay ciertos periodistas del mediodía
mediodía, de la 1 a las 2 de la tarde, que en vez de buscar aclarar, en vez de buscar informar, buscan la comidilla, buscan la parte negativa, buscan el, el daño de manera general. ¿Y por qué? Porque eso vende. Porque eso vende. Y eso de repente sea una interrogante que quizás los estudiantes de ciencias de la comunicación en algún momento se harán. Sí, pero yo quiero hacer las cosas bien. Pero muchas veces hacer las cosas bien no vende. ¿De qué me sirve dar información veraz? O sea, la chismosería es el 99% y el 1% es información productiva. Lo que en algún momento yo decía o conversaba con algunos colegas, ¿no? O sea, si cambiamos el panorama y en vez de tanto programa de mediodía dañino que hay, ¿no? No sé, porque esos programas se peleó tal con cual, personas que de repente, o sea, nunca voy a ver en mi vida, pero estoy más pendiente de quién se peleó con quién le sacó la vuelta a quién embarazó a quién tiene 20 hijos con uno y 30 hijos con otro, ¿no? ¿Por qué no sacan los logros académicos? ¿Por qué no hay noticias sobre más grandes y con mayor cobertura de tanto deportista que deja bien a nuestro país en diferentes disciplinas? ¿Por qué no hacen espacios de 2, 3 horas para hablar sobre un estudiante peruano que ganó premios internacionales de matemáticas? Porque no vende. O sea, no es solamente la noticia, no es solamente la ética que podemos tener nosotros, sino en qué sociedad estamos. Pero también, no nos olvidemos que el cuarto poder, el periodismo, influye en la sociedad. Quizás no la cambiemos totalmente, ¿no? Quizá las consecuencias sociales que queremos nosotros generar como impacto no sean tan grandes, pero sí vamos a hacer algo importante si es que nos orientamos justamente de manera ética, si es que nos orientamos de manera consciente, si es que nos orientamos sabiendo que lo que nosotros vamos a comunicar va a influir, va a impactar en la vida de otras personas. Ahí está la responsabilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿De qué manera? ¿Bajo qué contexto? Toda la farándula chicha, toda la farándula, que a veces es gente que no tiene nada que hacer y porque hizo un baile raro ahora es famosa, ¿no? Cantantes que son imagen nada más porque les conviene a los grandes empresarios tener una serie de payasitos que bailan y cantan como sea y hacen cualquier cosa. Eso es lo mediático. Eso es lo mediático actualmente. Y es importante tomar conciencia sobre eso. ¿Por qué? Porque sí, nosotros sí podemos cambiar, nosotros sí podemos aportar a un cambio social, en la medida de que haya más periodistas, más comunicadores, que se enfoquen, de una manera positiva. O sea, pensemos en la ética periodística como mi desarrollo o mi crecimiento profesional real, ¿no? Sentirme orgulloso de llamarme periodista, saber que soy profesional en periodismo, pero con todas sus palabras. Dejar huella, pero huella bonita, huella sana, huella favorable, ¿no? No solamente por vender y por ganar más plata, decir lo que sea, abrir la boca y lanzar barrabasadas y cosas que no corresponden. ¿Para qué? Es difícil en esta sociedad buscar hacer las cosas bien, pero definitivamente es lo mejor. Es lo mejor, ¿saben por qué, chicos? Porque cada día nos vamos a levantar y nos vamos a despertar con la conciencia limpia, nos vamos a despertar bien, nos vamos a despertar sin saber que estamos en conflicto con 20, 30, 40 personas, porque yo mismo me metí al ring, porque yo mismo me metí a la pelea, porque yo mismo me puse los guantes. No hay necesidad, no hay necesidad de ponerme guantes, hay necesidad de informar, hay necesidad de culturizar,
hay necesidad de que nuestra sociedad peruana tenga información que ayude a liberar las mentes de la población de tanta información basura que ahora circula por las redes, ¿no? Bueno, doctor, como usted sabe, sí existe una desinformación que abarca muchos puntos, que hace que se pierda la credibilidad en los medios comunicativos, ¿no? Tanto también como en los riesgos para la democracia. Y creo que esto abarca muchos puntos también, ya que se ha visto a través de, bueno, ahora hoy en día a través de redes sociales. Bueno, se ha visto en varios casos a través de las redes que como existe mucho lo que es en TikTok o diferentes redes sociales, en las manifestaciones se puede ver que la prensa o los medios de comunicación lo pintan de una manera diferente a lo que realmente es. Y creo que ahí se podría haber reflejado mucho sobre la desinformación que hay, ¿no? Porque las personas en sí, los ciudadanos a pie, muestran la realidad a través de redes y a veces los medios de comunicación no informan tal como es. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? A ver, definitivamente, y como lo mencioné hace un momento, los medios de comunicación, ¿no? Masivos, los medios de comunicación periodísticos corresponden al cuarto poder. Cuarto poder. Y no nos olvidemos de que la sociedad aquí, en la China, en Estados Unidos, en Australia, en todo el mundo, se mueve a través de poderes. Entonces, parte de intereses. Lamentablemente, la mayoría de medios de comunicación, cada uno juega para un equipo diferente, juega para un bando diferente. Y son muy pocos, son mínimos aquellos que juegan para el partido o para el equipo del Perú, como país, como población. De ahí parte el problema. Digo lo que me conviene y no informo lo que no me conviene. O lo que no le conviene a quien me paga. O porque no le conviene a quien a través de sus regalos, de sus dádivas, ¿no? Puedo comprarme un carro, una casa o un viaje. Y definitivamente, chicos, la credibilidad se ha perdido en todos los ámbitos en nuestro país. Pongámonos a pensar en eso. ¿En quién se confía? ¿En quién confiamos? Cuando una sociedad se basa en la unión, cuando una sociedad se basa en tener todos una misma idea, una misma dirección, una misma filosofía de vida, pero como hay intereses, como hay poder, entonces cada quien dice lo que sea, ¿no? Unos llevan por un curso, por un rumbo determinado una noticia, otros lo llevan por otro rumbo. ¿A quién creerle? Y aquí no es un tema de lo que diga mi corazón. Y es ahí la responsabilidad. Y lamentablemente, el grueso de la sociedad peruana, sí voy a decir, somos ignorantes porque queremos ser ignorantes. Que va más allá de repente de la intención personal, que va más allá de la intención profesional. Pero no es imposible. O sea, es ahí donde entra, como les decía, la ética, donde entra el valor personal, donde entra la formación real como profesional. Donde entra la formación que me dio mi centro de estudios, donde entra la intención que yo tengo en formarme como buen profesional. Chicos, ¿de qué estamos hablando? De buscar un periodismo de investigación. ¿De qué estamos hablando? De orientarnos como profesionales con ética, profesionales que pueden cambiar la sociedad. Si nos estamos volviendo estudiantes de la IA,
Más adelante, si es que nosotros no volvemos a asumir un rol o a asumir nuestro rol de críticos, ¿quién es la persona que tiene la posibilidad de poder generar un debate, de poder dar una crítica real y sostenida, sustentada? Aquel estudiante que terminó la carrera usando 90% inteligencia artificial, o aquel estudiante que se preocupó en leer, no solamente por el mero hecho de enterarnos de las cosas o tener información, porque esa lectura, ese análisis que nosotros hacemos, nos da justamente esa capacidad de pensamiento crítico y análisis. Entonces, si nos damos cuenta, ¿por qué hay desinformación? Porque es fácil. ¿Por qué es fácil desinformar? Porque nuestra sociedad acepta la desinformación, porque no quiere informarse más, porque es lo más cómodo. ¿Por qué razón hay ideas tan distantes? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que en muchas ocasiones creemos todo. Escuchemos la conversación de dos señoras en el mercado y hoy día hablan que Pepito es malo porque lo dijo un medio de televisión, pero al otro día una red social dijo que Pepito es bueno, entonces ahora es bueno, y otro día en otra red social dicen que Pepito ya se murió y está vivo y decimos que se murió. O sea, no hay tampoco un desarrollo cultural, un desarrollo de informarnos más. Responsabilidad muy importante, chicos, preparémonos bien, seamos buenos profesionales, porque si yo tengo que darle trabajo a alguien, a un profesional, le voy a dar el trabajo a quien culminó la carrera. Y si la inteligencia artificial fue la que culminó mi carrera, entonces me conviene darle la información, darle el trabajo a la inteligencia artificial. ¿Por qué el profesor está dando inteligencia artificial? Porque también involucra a la ética del periodista. Porque también es un dilema ético. ¿Hasta qué punto puedo hablar yo de ética si no manejo principios propios, valores propios y los defiendo y los sustento de manera adecuada? El bien y el mal es relativo, pero puedo sustentar por qué para mí algo es bueno o malo, desde mi punto de vista. Y de repente puede tener un poco más de lógica lo que yo digo que lo que dice otra persona. Pero ¿en qué se basa esta lógica? ¿En lo primero que se me viene a la cabeza o en lo que yo he investigado? En lo que yo he investigado, no en lo que me ha dado una inteligencia artificial y yo lo he asumido como tal. Eso es importante. Como les digo, no solamente por el hecho de la información misma, sino que leer, informarnos, leer mucho, criticar lo que leo, debatir lo que leo, analizar lo que leo. Eso nos ayuda también a desarrollarnos como mejores periodistas, a desarrollar un mejor periodismo y sobre todo como se plasmó en la definición que se planteó al inicio, parte de una concepción de lo que tengo yo que hacer, de lo que debo de hacer en función de mis valores. ¿Y saben qué son los valores? Lo que me da mi valor como ser humano. Lo que me da valor como ser humano. ¿Y qué nos está dando valores a nosotros como seres humanos para ser buenos profesionales, buenos periodistas? Eso lo tenemos que identificar, trabajar y desarrollar cada uno de nosotros, ¿no? Interesante, Magíster, lo que acaba de mencionar respecto a este punto de la inteligencia artificial, cómo ha abarcado, ¿no? Prácticamente para estudiantes, para preprofesionales, profesionales inclusive, pero la finalidad es cómo uno lo quiere utilizar, ¿no? Y hasta qué punto también debería de utilizarlo, porque no todo va a ser dependiente en este caso, de la inteligencia artificial, porque
de manera autónoma también tendríamos que mostrar lo que nosotros podemos ofrecer, dar, verificar e informar en este caso. Se relaciona mucho con lo que hemos estado comentando, ¿no? ¿En qué se basa? Informar rápido, en no buscar una información real, en no fundamentar adecuadamente, en basarme en la manera más fácil y rápida. Por eso que mencioné a la IA, ¿no? Es la manera más fácil y rápida de conseguir información, pero no necesariamente es la que plantea mi punto de vista. El periodista tiene que ser crítico, el periodista tiene que, así es, informar bien, pero cada persona, cada ser humano tiene un punto de vista de las cosas. Lo que nosotros planteamos, lo que el periodista plantea es su punto, es su versión, es la manera como contextualiza una situación. Pero lamentablemente, como bien dice ahí, presión de las audiencias y de los anunciantes. ¿Cómo se mueven los medios con los anunciantes? Y muchas veces tienen que ceñirse, ¿no? Tengo que orientar la información que quiero brindar, depende de lo que le convienen a mis anunciantes. Y de lo que quiere ver la audiencia. ¿Qué es lo que le gusta? Y vuelvo al tema, a la gran cantidad, a la masa, a la audiencia masiva, los fake news. Sabemos que están mal, pero es lo que la gente consume, es lo que vende, es lo que tiene millones de likes. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de libertad o límites entre libertad de expresión y rigor, yo creo que justamente la ética es el elemento que genera esos límites. Sí, hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene que estar orientada de acuerdo a lo que yo realmente he verificado. Realmente he podido constatar, realmente he podido evidenciar, ¿no? Lo demás ya son inventos, lo demás pueden ser malversación de información para poder perjudicar a alguien. O simple y llanamente para hacerme notar. Hablo cualquier cosa, exagero, porque a la gente, a la sociedad le encanta mucho la exageración, ¿cierto? ¿No? Y de esa manera consigo mayor visión. Estoy enfocando esto desde lo que yo veo y percibo que generan las redes sociales. Y desde la responsabilidad que tienen que tener los verdaderos periodistas en darle una reorientación más adecuada a la venta de la comunicación, porque finalmente la comunicación, la información, las noticias se venden. Entonces, comportamiento del consumidor. Enseñémosle a nuestro consumidor a consumir cosas sanas. Ok, profesor. Bueno, antes de culminar con este webinar, vamos a ir a una ronda de preguntas. No sé si los participantes que están presentes acá quieran hacer alguna pregunta que le interese saber. De no ser el caso, entonces procedemos con unas 3 preguntas para poder finalizar este webinar. Muy bien. ¿Podrías continuar, compañero, con la PPT? Ok, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué responsabilidades éticas debería asumir cualquier profesional cuando comparte información que podría influir en la toma de decisiones de otras personas? ¿No? Teniendo en cuenta que puede ser cualquier profesión en general, porque la ética en sí se puede aplicar en cualquier disciplina. ¿Qué podría responder ante esta pregunta, Magíster? Muy, muy interesante. Y lo que comento se relaciona mucho con cómo lo quiero comentar o el enfoque que le quiero dar. En primer lugar, cuando uno tiene la responsabilidad de compartir información, tiene que tener claro de que es su verdad, ¿ok? La manera como yo concibo una situación en particular. Te comparto información en función de cómo yo veo el mundo, en función de cómo yo veo o interpreto una situación. Entonces, con responsabilidad, con asertividad y con respeto
con respeto hacia mí, porque respeto la información que quiero dar. Investigador, vayámonos al estudioso. Busquemos esa información que de alguna manera ha sido validada. Ok, docente, muy interesante la respuesta que acaba de emitir en este momento. Continuando con las preguntas, bueno, la segunda sería, ¿de qué manera la falta de verificación de fuentes está afectando, ¿no?, la credibilidad del periodista y la confianza del público? Ya que una vez cuando pasa una situación así como lo que pasó Milagros Leiva, va a haber siempre un porcentaje de masas de audiencia que puede seguir creyendo en esta periodista, ¿no?, con lo que informa, y por el otro lado va a haber la otra mitad, por decirlo así, que no va a creer ya lo que va a emitir de información. Entonces, esto genera un conflicto o un desbalance, en este caso, para la periodista e inclusive para el mismo programa de televisivo que está emitiendo. Y eso también a la vez genera también cierta desconfianza para otros programas también que pueda haber de manera informativa. ¿Qué podría decir respecto a esta pregunta, magíster? Mira, Roger, en este caso, yo reenfocaría un poco, porque, a ver, yo les hago una pregunta y se la contestan todos de manera interna y personal. Porque ahora no está un tema de credibilidad o falta de credibilidad, porque igual, o sea, siendo realistas, viendo cómo se mueven las cosas, yo pues les puedo asegurar que por esos errores que ha tenido esta periodista Leiva, la audiencia, ¿no? Los televidentes no van a dejar de verla, al contrario, la van a ver más a ver si se equivoca de nuevo. Porque lo que vende es el morbo. Pero lo que sí ha dañado su imagen. Entonces, ¿hasta qué punto a mí me interesa cuidar mi imagen como profesional para poder brindar información adecuada? Mi imagen. Igual me van a ver, sea creíble o no sea creíble. Pero ¿hasta qué punto cuido mi imagen? ¿No? Para que esta credibilidad sea sostenida y sea parte de un elemento más que fortalece mi imagen como profesional. Ok, magíster. Hay una pregunta del público, a ver un momento, de Rodrigo Eugenio Roca. Menciona, ¿cuál cree usted que es la principal presión externa percibida que afecta la ética periodística en la actualidad? El sector empresarial, los grandes empresarios. Se habló de los anunciantes en una de las diapositivas. Entonces, ¿quiénes son los anunciantes? Los grandes empresarios. Las grandes empresas que les conviene, no nos olvidemos de esta frase tan simple, pero que ahora resuena mucho por cómo se ven las cosas, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? O mantén embrutecida la sociedad, ¿cierto? Y vas a mantener el poder, ¿no? ¿Qué es lo que decía ese viejo dicho de los romanos, ¿no? Era algo así, al pueblo hay que darle fiesta y bebida, hay que emborracharlos, hay que darle fiesta, hay que darle show, ¿no? Para mantenerlos en eso y que no vean más allá de lo que realmente está pasando. Entonces, ¿cuál es la principal causa? ¿Cuál es el principal elemento, desde mi punto de vista, ojo, que influye directamente en estos fake news, en esta mala información, en estos problemas de comunicación inadecuada? Son aquellas grandes empresas, grandes poderes, que les conviene mantener a la gente en caos, sin saber en dónde realmente estamos parados, sin tener una verdad o un direccionamiento de la información adecuada. Entiendo, magíster. Continuando con la ronda de preguntas, también el participante Juan Daniel Rojas Tafur menciona, docente, en este caso, ¿las redes sociales han aumentado los casos de noticias sin ética? Claro, definitivamente, porque como comenté hace un momento, ¿no? Antes era más limitado la cantidad de medios, menos accesible y sobre todo con menos cobertura. Las redes sociales nos han abierto al mundo, ¿no? Las redes sociales dan la oportunidad de que podamos nosotros comunicar
y comunicarnos de diferentes maneras a todo el mundo. Entonces, no hay límite en la comunicación. Y las redes sociales han hecho de que la comunicación vaya, venga de una manera, de otra, se transforme, hasta que se deforme y hasta que cause daño y hasta que provoque inclusive conflictos, ¿no? Y sobre todo, que mantiene las mentes ocupadas en cosas sin importancia. Ese es, lamentablemente, uno de los grandes efectos que tienen las redes sociales. Pongámonos a analizar y reflexionar un poco sobre esto. ¿Cuánto tiempo de nuestro día lo usamos para hacer cosas sin importancia? Cosas que no nos suman, ¿no? Exactamente, Magíster. También hay otro participante, Nemías Josué Alaña Rivera, menciona, considerando que los medios de comunicaciones tradicionales enfrentan una creciente desconfianza por parte de la población, ¿cree usted que aún es posible considerarlos como fuentes confiables o deberíamos optar por la prensa alternativa? Bueno, yo en realidad creo de que no se podría en este momento generar categorías, porque hay tantos tipos, tanta diversidad, ¿no? De que debemos de saber escoger lo que vemos, ¿no? Todo nivel, y tenemos nosotros la libertad de hacerlo, ¿cierto? Sí es importante. La opción es de cada persona, la opción va dependiendo de qué tipo de información me quiero alimentar, de qué tipo de alimentación la identifico como valiosa, ¿no? Cuando la información es valiosa, cuando la uso para bien en mi vida, para algo bueno, para generar valor también a mis días, a las cosas que hago. Entonces, no depende mucho de la categoría, sino de la elección de lo que en tanta diversidad yo puedo ver, concebir, informarme, ¿no? Entendido, Magíster. Interesante la respuesta. Bueno, y para finalizar con esta ronda de preguntas, la tercera pregunta, como está en la PPT, es ¿cómo puede la formación universitaria, en este caso siendo específico, fortalecer la responsabilidad ética de los futuros profesionales frente a la difusión de fake news? Y esto mencionando que abarca a todas las disciplinas de todas las carreras. Eliminar la educación tradicional. Con tanta información que se tiene, porque hay algo, o sea, si bien es cierto, se maneja mucha información que ha generado mucha inestabilidad desde muchos aspectos en las nuevas generaciones, pero también ha desarrollado otras habilidades que son, de alguna manera, mentes más rápidas. Direccionar adecuadamente esas habilidades en debates. O sea, el aula ya no debe de ser la tarima del profesor. El aula debe de ser el espacio de conversatorios, el espacio de intercambio de ideas, el espacio de discusión entre estudiantes, en donde el docente hace el rol de moderador y de contextualizador. Yo contextualizo una situación, un tema, y hago que el estudiante participe, y hago que el estudiante debata, y hago que el estudiante se cuestione. Y punto muy importante, sin celulares. ¿Cómo puede la formación universitaria fortalecer la responsabilidad ética? ¿No? Primero partiendo de una cultura organizacional. Primero partiendo de la ética que se tiene como universidad, ¿no? Y fomentando eso, la discusión sana. El rol del docente es muy importante para redireccionar de manera adecuada, ¿no?, la formación del estudiante. Entonces, enseñarle
desde el saludo cuando entra a un aula, enseñarle el respeto a la opinión de tu compañero, ¿no? Enseñarle a poder comunicarnos de manera respetuosa con los demás. Yo creo que son aspectos que hasta cierto punto parecen muy simples, muy básicos, pero que definitivamente si se practican, ¿no? Marcarían mucho la diferencia y aportarían mucho a la formación de los futuros profesionales. Interesante, Magíster. Sería, creo, uno de los requisitos, ¿no?, que se podría aplicar en el futuro para los alumnos que estén en una nueva carrera, que estén iniciando la vida universitaria en ese aspecto. Exacto, exacto. Esa es la idea, ¿no? Pero eso viene de acompañado de todo un sistema de cambios en las currículas, en las metodologías y en las propuestas educativas de las universidades, ¿no? Exactamente. Bueno, para finalizar le doy el pase a la compañera Nancy. Sí, antes de finalizar, quisiéramos agradecer una vez más a nuestro ponente invitado, que es el doctor Julio Chávez Garrido, por compartir con nosotros su vasta experiencia y sus valiosas reflexiones. Además, su trayectoria como licenciado en administración, con maestría, doctorado en educación y sus más de 20 años dedicados a la docencia, tanto así en investigación y asesoría. Sin duda ha dado un enriquecido profundamente esta sesión. En nombre de todo el equipo organizador, extendemos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación, interés y valiosos comentarios durante el evento. Además, les recordamos completar la encuesta de satisfacción que ya está disponible en el chat, ya que sus feedback es fundamental para nosotros. También tengan presente registrar sus asistencias. Si aún no lo han hecho, por favor, háganlo. Esperemos que este espacio les haya sido de gran utilidad y los motive, ¿no?, a seguir reflexionando sobre la importancia de la ética en el periodismo y en todos los ámbitos profesionales. De esta manera, agradezco a todos. Muchas gracias por su compañía. Cuídense mucho y tengan una excelente noche. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Por favor, a la audiencia, los que todavía no han completado, se los pido encarecidamente que puedan completar la encuesta de satisfacción y la asistencia, por favor.